Muy buenos días con cada uno de ustedes. Para nosotros es un placer estar aquí esta mañana, agradeciendo también a las personas que ayer intentaron conectarse con nosotros, pero lamentablemente con el tema técnico fue un poco imposible. Pero hoy día lo vamos a hacer juntamente con invitado de lujo especial, un amigo mío entrañable, orgulloso de lo que está haciendo, y yo sé lo que va a hacer Gran Quiteño. Y también mandar un saludo especial a toda la gente de la colonia de hermanos ecuatorianos en Nueva York, a Rafael Rodríguez, que estás mirando y vas a reproducir este programa, también a mi amiga del alma, a Marcela, que estás en Europa, en Barcelona, en Madrid. Gracias a todos los hermanos ecuatorianos. Pues nosotros estamos aquí en elecciones para contarles a ustedes que mi invitado, el señor Santiago Manrique, está como candidato al Consejo Metropolitano de la ciudad capital de Quito. Muy buenos días, mi querido Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado esta mañana esta invitación para dar a conocer al público, a la gente, al quiteño, con quién vamos a tener esta entrevista. Bienvenido, mi querido Santiago Manrique. Muchas gracias, Quique. Un gran honor para mí el haber sido invitado por un periodista joven, una persona que con su música alegre nos alegra muchos momentos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Santi. Bueno, Santiago Manrique, la familia Manrique viene de una historia de arte y cultura. Para los que no saben, un saludo para toda la familia Manrique que van a ver este programa. Nos gustaría, por favor, que pongan un link. Estamos desde la Radio TV Digital Salsa con Kiki Susón, desde el Ecuador para el mundo, este día martes, para ustedes que están pendientes. Y mañana habrá otros invitados con el programa Conociendo al Candidato. Conociendo al Candidato es un programa que nos da a conocer de dónde proviene, quién es Santiago Manrique en su niñez, cómo empezó su historia infantil, porque es importante que la gente conozca al ser humano y a ese corazón tan grande que tú tienes. ¿Cómo era Santiago Manrique cuando vino a este planeta? Bueno, un ser muy amado por sus padres, por sus hermanos. Yo provengo de una familia grande. En principio fuimos 10 hermanos, una hermanita falleció, yo soy el séptimo de 9 hermanos. Lamentablemente también perdimos a otro hermano en la pandemia el año anterior. Esto fue algo muy duro para la familia, pero seguimos unidos. Somos en este momento 6 hombres y 2 mujercitas. Las dos han emigrado de nuestro país. Mi hermana mayor, ella vive en Argentina, y mi hermana menor vive en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Cómo se siente ser parte de esta familia tan numerosa? Tus padres, ¿cómo provino la educación para formar a 10 hijos? Y esa generación de la familia Manrique es tan gigante. Saludos a la gente que está en Argentina, a la gente que está en Nueva York. Pero ¿cómo se siente vivir en una casa tan grande? No sé si nos vamos un poquito cuando eras niño, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ya me imagino la voz de tu señora madre, de tu papá, apretándoles para el cole. Bueno, te puedo decir que ya que me llevas en el tiempo a esa etapa, algo extraordinario, porque nuestra mesa siempre estaba llena, siempre estaba... imagínate, éramos como un rondador. Estábamos desde el menor hasta el mayor sentados, acompañados de nuestros padres. Yo nací en Alausí, en la provincia de Chimborazo, una pequeña ciudad que queda a 1 hora y media de Riobamba, en el corazón de la patria, realmente rodeado de montañas, en la olla de Chanchán o Alausí, así es como se le conoce. Ahí, bueno, esta ciudad pequeña, que se la conocía también como el granero del Ecuador, por la producción que había de granos y las haciendas que había alrededor. Bueno, era un ambiente extremadamente sano. Lo poco que recuerdo, te diré, porque en realidad yo vine a Quito muy pequeño, por eso es que soy más quiteño que cualquier quiteño. He vivido mis 53 años aquí en Quito. Yo tengo 58 años, de los cuales 53 he vivido
en esta preciosa ciudad, que a veces cuando me preguntan de dónde eres o cuando he viajado a dónde eres, automáticamente me sale que soy de Quito, pero en realidad yo nací en esta pequeña ciudad que se llama Alausí. Y claro, yo crecí aquí en Quito. Imagínate, para que tengas una idea, cuando nosotros vinimos a vivir aquí en Quito, nosotros fuimos a vivir en donde se terminaba Quito, que era en las Naciones Unidas, lo que hoy se conoce como las Naciones Unidas, y Carondelet, ¿sí? Ahí en la Carondelet y 10 de agosto, que era una vía, ahí al frente de donde nosotros vivíamos estaba la aduana, ¿no? Para que tengas una idea. Y claro, después de poco tiempo, habían las casitas que eran de un solo piso y eran tapiales, y allí vivía yo. Y teníamos, yo como era un niño inquieto y no había en esa época peligro, salía, jugaba, y comenzaron a hacer, recuerdo, el paso a desnivel, justamente el paso a desnivel que pasa de la 10 de agosto sobre las Naciones Unidas. Allí yo iba y siempre me metía a jugar y jugaba con la tierra, con todo la tierra que sacaba. Eso te puedo contar. Era un niño muy inquieto, me encantaba pasear, era muy amiguero, tenía bastantes amigos. Y allí yo tenía mis amiguitos, los principales eran gente humilde, sí, gente, sus madres lavaban, planchaban, cocinaban, trabajaban en el mercado, ¿sí? Yo te puedo decir que gracias a Dios pertenecía a una familia de clase media. Mis padres eran comerciantes, tenían una tienda, un bonito supermercado, pero yo pasaba jugando en la calle con los amigos. En esa época recuerdo que en Quito llovía bastante y imagínate que mi primera escuela fue el pensionado universitario que quedaba al final de la calle Villalengua, y nos íbamos caminando, y mientras nos íbamos a la escuela todo era potrero. Había una fábrica, ahí había la fábrica de la Orange Crush, de la Orangina. Los amigos de esa época que ya eran mayores, que ya eran grandes, recuerdo que éramos muy amigos con el ex alcalde de Quito, Pérez, Álvaro Pérez. Era una magnífica persona, jugábamos fútbol. Bueno, yo no jugaba con ellos porque ellos eran más grandes, pero sí les íbamos a ver. Y el ir a la escuela desde mi casa era una aventura, porque como llovía bastante, habían unas especies como de lagunitas, habían potreros, ahí íbamos a cazar, a ver a los huizis, a coger lana, cuicas, y eso les dábamos, porque ahí por ahí vivían unos primos, mis primos, los Ayala. Ellos vivían en lo que ahora es la Barón de Carondelet y América. Ellos tenían una casa bien bonita allí, y allí ellos tenían bastantes gallinas y eso. Entonces nosotros, los sapitos, las cuicas que cogíamos, les dábamos a las gallinitas para que se alimenten. Luego obviamente íbamos a la escuela, ¿sí? Esa fue la primera, en la etapa más cercana de mi vida. Como quiteño también, porque mucha gente ahora ya Quito está de polo a polo tan extremo, te vas al sur y ya Quito ya está totalmente pues desconocido. Tú que ya te has recorrido casi toda la ciudad de Quito, al norte lo mismo, ya tienes Carapungo, ya la mitad del mundo ya es un paso. Antes de ir a la mitad del mundo, imagino que tiene que haber sido una historia, como contar de las Naciones Unidas a la Avenida Universitaria. ¿Cuándo en la adolescencia, en qué colegio ya empiezas a estudiar? ¿Cómo empieza tu crecimiento? Ya maltoncito, ya quinceañero, ya veinteañero.
cómo empieza Santiago Manrique ya a socializar en Quito? Bueno, desde mi niñez, te había contado el niño inquieto. Imagínate, te voy a contar una anécdota que me pasó. Dicen que yo era muy bonito cuando era niño. Hasta ahora sí que guapa, hasta ahora. Muchas gracias. Fueron al supermercado que te contaba que tenían mis padres, fueron los señores repartidores de la leche y yo me subí al camión. Y estaba conversando ahí, cuando en eso, de pronto, el señor que manejaba sale y me va, me va llevando, ¿no? Imagínate, me va llevando al otro extremo de la ciudad porque se iba a la planta de la leche, ¿no? Que queda ahí por el Pobre Diablo, ¿no? A la planta del pasteurizador a Quito, ¿no? Bueno, mis pobres padres, mi familia estaban tan desesperados, angustiados, ¿no? Y claro, como sabían de quién se trataba, me regresaron porque yo era juguetón y entonces hacía la amistad así. Y esa inquietud me llevó a lo que tú dices, a conocer Quito. Yo creo que era uno de los pocos niños inquietos. Tan es así que cuando nosotros nos cambiamos de casa, nos cambiamos al barrio El Dorado, ¿sí? En el pasaje Andrés Bello, ahí en la Yaguachi, y cuando nos cambiamos, yo cogí el bus para ir donde mis primos y todo el mundo era sorprendido porque eso un niño de 6 años no lo hacía en aquella época. Claro, ahora los chicos hacen cosas fabulosas, pero en aquella época era algo inaudito, inadmisible. Pero así era yo, era inquieto, ¿sí? Y por eso es que conozco Quito y me encanta esta ciudad. Aquí está la historia de mi vida, la que tú me estás trayendo a la memoria, de la cual te agradezco que hagas estos recuerdos, ¿sí? Porque a veces en realidad no se conoce mucho a las personas. Así que yo te puedo hablar que mi niñez era una niñez interesante porque nosotros hicimos muchas amistades ahí en el pasaje Andrés Bello. No era un pasaje muy bonito, si tú entras al pasaje Andrés Bello, tiene 3 desniveles y desde la planta de abajo ahí estaban los amigos los Cáceres, wow. Más arriba estaban los amigos los Varela, los Toledo, de esos Toledos que después te cuento quiénes eran, ¿no? Y los Varela también creo que sí, si es que está ahí el capitán Rommel Varela, me imagino que ha de ser amigos. O sea, y un poquito más arriba estaba la familia Sevilla, ¿sí? El señor Borja, el señor Borjita, que nosotros le conocíamos, wow. Que ya te voy a contar quién era el señor Borjita, ¿sí? Y al lado del señor Borjita estaba una casa donde vivía un señor francés, el señor Brayton. El señor Brayton era un técnico alemán, francés, que había venido a trabajar acá y que me quería muchísimo. Los fines de semana él me llamaba a un ladito y me obsequiaba, en aquel entonces me obsequiaba 2 sucres. Que era mucho plata. Sí, imagínate con 4 reales sabíamos comprar, nos daban un puñado de caramelos. Entonces era una cosa fabulosa. Y había gente muy amable. El señor Sevilla, la familia Sevilla, sus hijos, hicimos grandes amistades. Y como nosotros éramos varios hermanos, entonces teníamos, entre hermanos más o menos contemporáneos nos llevábamos, pero salíamos todos a jugar. Era una etapa muy interesante, muy bonita.
de mi vida. Algún día que yo le conversé esta historia a mis hijos y a mi ex esposa, me decía, tienes que escribir un libro. Yo creo que sí. Con todas esas aventuras que tú has pasado. Yo creo que sí, mi querido Santiago, porque el Quito de ahora no es el Quito del ayer, hoy y siempre, como siempre dicen, ha tenido una revolución brutal y se nota. Y nosotros ya les vamos a explicar a ustedes por qué se nota. Porque contar la historia del señor Santiago Manrique es para dar un paso más grande a lo que vamos a hablar a continuación. Su adolescencia y su colegio y su universidad, en donde empezó a tener ya construcción, porque ya obviamente ya tomó una decisión. Claro, bueno, a ver, te voy a contar primero esta etapa que estaba conversando de las amistades que van floreciendo, ¿sí? Y que más adelante es interesante cómo cambia la vida de las personas, cómo se transforman, cómo muchos se hacen profesionales, unos se hicieron arquitectos, otros se hicieron ingenieros, otros se hicieron abogados, otros se hicieron profesionales médicos fabulosos. Había y hay, por ejemplo, la casa del señor Pasquel, ¿no? De la familia Pasquel salieron unos grandes médicos. En fin, mucha gente que poco a poco fue cambiando su formación, su vida, ¿sí? Y eso es lo que hacía interesante, pero claro, hay una etapa, hay ciertas anécdotas de la niñez que me encantan, ¿no? Y que creo que poco a poco fueron las que fueron marcando y formando mi personalidad. Por ejemplo, una ocasión era la época de Navidad y había una casa que era la que te decía del señor Borjita. Era la casa que estaba en el centro, donde finalizaba este pasaje, donde colindaban las otras casas. Entonces yo veía una luz morada, una luz diferente y se veía tan bonito que en los atardeceres veía prendida esa luz. Entonces yo me subí a la reja de la ventana a curiosear, ¿no? Con los amigos, con mi amigo el Marcelo Sevilla y el Marcelo Varela, nos subimos así, ¿no? Pero en eso abren la puerta y los dos bandidos se vuelan, y yo me quedo ahí, como no estaba haciendo, según yo, nada malo, sino solamente colgado en la ventana, ¿no? Sale el señor Borjita, un señor muy afable, de pelo cano, me dice, ¿qué haces allí? Digo, no viendo. Dice, ¿quieres pasar? Claro. Wow. Y me hace pasar a la casa y vi el nacimiento más hermoso que he visto en mi vida. Nunca más he vuelto a ver algo parecido a eso. Ese acercamiento con el señor Borjita, que resultó ser, y ahora lo sé, abuelo de ¿cómo se llama el amigo que ha sido un gran profesional y político, Borja? Pero ya me voy a acordar el nombre. ¿Rodrigo Borja? No Rodrigo Borja, sino creo que son familia inclusive. No me acuerdo ahorita el nombre, pero él obviamente es de apellido Borja, que una persona que también formó su movimiento político, etc. Esa ocasión, esta anécdota que te cuento nos permitió que el resto de los amiguitos puedan entrar a compartir y hacer la novena. Así es como poco a poco me fui yo acercando también a ese mundo de la cristiandad, y más que a la cristiandad, el catolicismo y los ritos esos tan lindos, ¿no? Como el compartir la novena. Qué hermoso, perdón. Siempre nos cae una llamada telefónica, pero bueno, decir esto es dar un paso más allá. Ahora ya tus 58 años,
ya un padre de familia, tal vez ya eres abuelo, tienes tu familia ya constituida, el pasar de los tiempos, de los años, te hace entrar a la universidad, donde empiezas a estudiar, cómo te empiezas a generar, ya distribuyéndolo también a Quito, ¿no? Porque creo que ibas creciendo y Quito también iba creciendo a la par. Como tienes tanta inquietud sobre el tema educacional, te voy a contar una cosa. Sí, resulta que, como te había contado, mi primera escuela, el Jardín de Infantes, 5 años estuve allí en el pensionado universitario. Luego, cuando nosotros nos cambiamos al pensionado universitario, yo fui a una escuela pública. ¿Sí? Esta es la Simón Bolívar. La Simón Bolívar que quedaba justo ahí al lado de la maternidad Isidro Ayora, hasta ahora. Al frente del Parque de la Alameda. ¿Sí? Ahí estuve hasta tercer grado. ¿Sí? Y afortunadamente me cambió mi papá después de tanto insistirle, me cambió a una escuela que se llama el Colegio Don Bosco, que queda en La Tola. El de La Tola, el colegio allí. Cosa que nosotros cuando nos cambiamos del pasaje Andrés Bello, fuimos a vivir, imagínate a dónde, fuimos a vivir nada más ni nada menos que al lado de la iglesia del Belén. La iglesia del Belén estaba aquí, en el centro, y nosotros estamos a un ladito de la iglesia del Belén, porque nosotros teníamos el negocio, bueno, digo nosotros, mis padres, tenían el negocio ahí en la calle Luis Felipe Borja y Hermanos Pazmiño, que luego también se pusieron un restaurante, porque cerca de ahí funcionaba la corte, funcionaba, bueno, en esa época no había todavía el Congreso Nacional, sí, eso ya vino mucho después. Yo jugaba con los que cuidaban ahí el Congreso Nacional, y entraba y nos sentábamos ahí en la mesa de sesiones a dar discursos, hacíamos travesuras, ¿no? Hermoso. O sea, eso te cuento, eso es algo que yo viví. Y como yo me llevaba, ya te digo, con toda la gente, ¿no? Eso me permitió el que yo te pueda contar este tipo de vivencias. Entonces te decía que afortunadamente mi padre me cambió a este colegio Don Bosco, porque a pesar de que la educación era muy severa, sí, eran gente muy estricta, pero yo tuve un gran profesor que siempre lo recuerdo con tanto afecto, tanto cariño. Me parece que que con él yo aprendí realmente a entender la ecuatorianidad, a entender el sentimiento de patria, el sentimiento de lo que es el universo también, ¿no? Él era un verdadero educador y una persona que motivaba mucho a la gente, porque los otros profesores de los grados anteriores, de tercero, cuarto y quinto, que me acuerdo los nombres, pero no recuerdo que no tenían el misticismo, no tenían la entrega que tuvo el profesor Endara. Y este profesor, Germán Endara, ¿no? Me quería tanto que un día me dice que si es que yo sé cantar, y le digo, estábamos haciendo una obra social, y entonces le digo, claro, yo, y hice una interpretación. Yo era muy admirador de Sandro, era el cantante de América en ese tiempo. Claro, y entonces, y también de Rafael. Y entonces también tengo una anécdota fabulosa que me pasó con Oye, saludos a Shalo también, ¿no? Que el que interpreta aquí a Sandro.
Sí, un gran artista ecuatoriano que creo que ha viajado, pero que no se ponga bravo Chalo, pero yo cantaba mejor. Yo cantaba mejor cuando era niño. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una reunión. El señor Santiago Manrique y Chalo ecuatoriano, a ver quién da más. Yo quiero grabar ese programa, invitado Chalo. No, pues el Chalo era un profesional, yo simplemente era un aficionado, pero sabes que resulta que cada vez que iba a alguna autoridad, porque solían ir a visitar los inspectores, los directores provinciales, todo ese tipo de personas iban al colegio y el profesor Endara me hacía pasar a que cante, ¿no? Y mira lo que pasa. Una ocasión se celebra, creo que fue la primera vez que se celebraba el libro leído, se llamaba, ¿no? Una competencia de libros leídos entre algunas escuelas, y obviamente pues nuestro colegio era el anfitrión, y en aquella época tú sabes, pues no es como ahora que todos los colegios son mixtos, ¿no? En aquella época era muy separado, así que hubo una presencia importante de unos 3 colegios femeninos, y nosotros estábamos ahí alborotados, los chicos. Y claro, ya estábamos entrando en la pubertad, porque ya 12, ya estábamos entrando 12, entrando ya para la 13, 14 años, ¿no es cierto? Entonces resulta que bueno, yo estaba allá al final de la fila, en la parte posterior de la capilla, porque era una capilla grande que teníamos, mientras veíamos las intervenciones de la gente que estaba declamando y estaban relatando los libros leídos, que esa era la competencia. De tal forma que, bueno, viene el profesor y me dice, Santiago, dice, para que cante, porque usted haga quedar bien a la escuela. Yo le digo, no, ¿qué le pasa? No, ¿cómo voy a cantar si yo no estoy preparado? Bueno, se dio la vuelta y se fue. Cuando ya seguíamos ahí conversando con los amigos cuando de pronto oigo por los parlantes, y ahora el niño Santiago Manrique de la escuela Don Bosco nos va a dedicar una canción. Dios mío, se me cayó el mundo encima. No, sentí me quedé helado desde los pies a la cabeza. Bueno, y como ya me había mencionado, me paso caminando así todo en medio de la multitud, se me salía el corazón, ¿no? Porque te juro, realmente no estaba preparado para la muchedumbre. Desde ahí creo que aprendí lo que es el miedo escénico, y a tratar de enfrentar los problemas. Pero ese espíritu de niño que uno también a su vez arrojado, dije, bueno, qué chulo, me fui a cantar. Y les veía a las chicas todas ahí, ¿no? Que me aplaudían, y yo tenía, créeme, un nudo en la garganta. Yo decía, ahí entendí esa frase, Dios, trágame tierra. Pero bueno, no me quedó otra que cantar. Y resulta que cuando comienzo a cantar, yo me oigo una voz feísima, ¿no? De los parlantes, no sé, me oí una voz espantosa. Y afortunadamente se daña el micrófono. Pero como yo me creía que ya tenía que completar la actuación, cogí el micrófono, lo puse a un lado y canté a capela. Qué bien. Bueno, esa anécdota te cuento, ¿sí?
La gente me aplaudió, el profesor me felicitó y así culminé yo mi escuelita allí en la escuela salesiana Don Bosco en La Torre. Mi profesor, a quien le tengo un gran recuerdo, un gran cariño por su formación, por lo que nos enseñó, por lo que la formación moral, ética, espiritual que nos condujo a entender lo que es el civismo. Le agradezco. Si está vivo, ojalá sería magnífico que él pueda ver esta entrevista, y si no, mi tributo a su memoria. Eso fue lo que te puedo contar cuando finalicé la escuela. Luego, bueno, vino otra vez una nueva etapa, un cambio, ¿sí? Dramático. Yo quise entrar en el colegio Benalcázar, pero las influencias no permitieron que pudiese entrar. Así que di unas pruebas, entré en el colegio Mejía, sí, pero no había cómo estudiar en la mañana, así que tuve que entrar a estudiar en la noche y no me gustó mucho. La verdad, fue un cambio dramático en mi vida, y desde luego también hice muy buenas amistades, conocí gente interesante, gente que inclusive, niños prácticamente, que trabajaban e iban en la noche a estudiar. Ahí conocí a algunas personas que luego hicimos una gran amistad que ha sido imperecedera, ¿no? Que nos llevamos hasta ahora. Esa era la época de las películas de Bruce Lee. Ah, claro, pues. Imagínate. ¿No? Todo el tiempo en el colegio. Claro, como ir al colegio realmente era feo, porque esos profesores eran malas gentes. No, nos echábamos la pera. Ahí tocaba, ¿no? Obligaba a los profesores. Y ¿sabes qué? Y nos íbamos al Teatro Granada. Ay, la esquinita. Ahí en ese Teatro Granada, ahí daban las películas de Bruce Lee. Nos íbamos con los compañeros a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, como era función continua, y nos quedábamos viendo las películas. Una pregunta especial. Les quiero dar un momento a nuestros auspiciantes. Gracias a Rodri Méndez Rentacar por facilitarnos todo su arsenal en vehículos Nissan. Cuando necesites un vehículo para trasladarte por negocios o turismo, Rentacar Rodri Méndez con una flota espectacular de vehículos. Recién nos cedieron algún par de vehículos para la Mama Negra, un par de vehículos para ir al Chota. Rentacar Rodri Méndez está en la capital de la República, en Carcelén. Y también quiero agradecer importantísimo a Catering Food, comida a domicilio, las 24 horas cuando usted no quiera preparar su comidita y quiera que Catering Food le prepare lo que usted quiera, solo levante el número del teléfono y yo le dejo el número telefónico, y si no, en redes sociales Catering Food. También a Govi, el catalizador de combustible que está revolucionando el mercado en todo el mundo. Una pastilla de catalizador de Govi le va a ayudar a usted a dar más kilómetros por galón, más ahorro de combustible, ahorro de dinero y lo más importante, el cuidado del medio ambiente. Su vehículo se va a volver más hiperactivo. Prácticamente, si usted utiliza 5 tabletas, 5 pastillitas, cada pastilla es para 20 galones, una tanqueada, después de la quinta tableta, pastilla que usted ingrese, su vehículo va a quedar totalmente limpio, desde el tanque de combustible, bomba de combustible, cañerías y todo lo que va a depender con el tema de combustible. Le invito a que pruebe por un precio espectacular de $30 la fundita de la pastilla del catalizador Govi. Le recomiendo, yo ya le he puesto en servicio. Un saludo para el maestro Víctor Quillupangui, que también está a punto de dar un tema de exposición de sus mejores obras aquí en el territorio ecuatoriano. Y ahora estábamos hablando de colegio, pues de Colegio Mejía, con nuestro invitado especial, el señor candidato al Consejo Metropolitano de la capital de la República, el señor Santiago Manrique. Mi querido Santiago. Muchas gracias.
Bueno, te estaba contando que que luego pasé al Colegio Mejía, en el cual ahí también aprendí mucho, ¿no? Y como te decía, entré a estudiar en la noche, pero eh, como no me gustaba, perdí el año por faltas. Claro, por estar metido en Cine de Granada. Por irme al Cine de Granada y nos íbamos a jugar con los compañeros, los amigos. Nos quedaba cerquita ahí el Parque La Alameda, en fin. Bueno, finalmente estudié también en un colegio de extensión universitaria que se llama Odilo Aguilar, un colegio requete revolucionario. Sí, imagínate mi formación cristiana acompañada con la formación revolucionaria, ¿no? Con los amigos del MPD. Mamita pega duro. Sí, pero fue una etapa muy linda de mi vida, hice grandes amistades. En ese colegio había gente muy valiosa. Ahí comprendí también a entender cómo está compuesta nuestra sociedad. En este colegio, imagínate, había mucha gente humilde, ¿sí? Y que hacían esfuerzos muy grandes para darles el pasaje a sus hijos para que vayan a estudiar. Entonces yo tuve la oportunidad de acercarme a toda esa gente, que eran mis compañeros. Ahí sí, mis amigas a quienes les llegué a querer bastante y mis amigos también. Entonces era un colegio mixto. Yo iba en la mañana a estudiar en el Odilo Aguilar, ¿sí? Y en la tarde, gracias a mi querido hermano, a mi hermano Carlos y a su esposa, yo tenía una beca en el Consejo Británico. Entonces yo iba al British Council, era todo lo opuesto, la gente. Ahí el British Council era realmente muy costoso. Eso es una de las cosas más lindas que viví, porque viví y pude apreciar ese contraste. Yo creo que ese contraste, ¿no? era lo que Dios me iba mostrando para que vaya formando mi espíritu, mi carácter, mi forma de ser y para lo que creo que inclusive en este momento la vida me está preparando. Así es. Bueno, ahí yo aprendí mucho en ese colegio. A mí sí fue un golpe para mí porque era obviamente la formación de esta institución era atea. Totalmente. El materialismo histórico y dialéctico, ¿verdad? Entonces yo estudiaba, me preparaba mucho en el aspecto espiritual para rebatir esos conceptos, ¿sí? De ahí, estas son muchas cosas que me han ido haciendo que comprenda la importancia de lo que significa el laicismo y ciertas cosas, donde no debe, porque laicismo no significa ateísmo, ¿no? Sino el laicismo significa la libertad de que la persona, de lo que te tienen que enseñar, no tiene que imponerte el Estado, ¿sí? Entonces, en esa etapa, poco a poco fue fortaleciendo también mi espíritu, porque de todas maneras, yo, como te digo, leía y esto me llevó a ser más inquieto en cuanto a mi formación, ¿sí? Ahí le comencé a coger bastante cariño a la lectura y leía bastante, ¿sí? Leía los libros que nos recomendaban y los que no nos recomendaban eran los que yo más buscaba. Los que no estaban en el filtro. Así es. Entonces, finalmente, este colegio se estudiaba en la mañana y cambiaron el horario, ¿sí? Y el horario pasó a estudiarse en la tarde, pero yo ya no continué ahí.
salí de quinto curso y luego, luego de esto, yo fui al colegio, a un colegio nocturno, ¿no? A un colegio nocturno. Regresaste otra vez del colegio Mejía nocturno, luego volviste otra vez al colegio nocturno para terminar en el colegio. Claro, claro, porque ya las circunstancias cambiaron. Totalmente. ¿No? Porque yo, como te digo, yo iba en la mañana al colegio Odilo Aguilar, ¿sí? Pero luego el colegio cambió a un ciclo que era diurno, cambió a un ciclo nocturno. Entonces, perdón, el de la tarde, no era nocturno, era el de la tarde. Entonces yo salí de ahí, ¿no? Salí de ahí, y de ahí fui a estudiar en el colegio que me gradué, sí, que era un colegio nocturno. De allí, en este colegio quedaba en la calle Hermanos Pazmiño, ahí justo frente con frente a lo que era la Corte Superior, Corte Suprema, los juzgados. Wow. Ahí estaba el colegio. Ahí me gradué y finalmente fui a la universidad. Fui a la Universidad Central. Cuando entré a la Universidad Central, te cuento que ahí conocí al amor de mi vida, la que fue mi esposa, la que nos casamos, y entonces me retiré de los estudios para dedicarme a trabajar, a la familia. Sí, así que la universidad quedó postergada, más allá de que sinceramente yo siempre estuve ligado al estudio. Por eso yo me considero como un autodidacta. Así es. Sí, me gusta mucho la lectura y claro, ya a mí me tocó trabajar desde muy joven, ¿no es cierto? Ahí aprendí mucho sobre negocios. Comencé a viajar al exterior, me preparé en seminarios, más en el campo en el que estaba trabajando, que era en el campo de los lentes de contacto, sí, en el mundo de la oftalmología, de la óptica, y me dediqué de lleno a eso. Mi hermano mayor, mi hermano Carlos Manrique, el doctor Carlos Manrique, me invitó a que forme parte de su empresa, a que sea miembro fundador. Construimos una empresa familiar en la que los socios éramos mi padre, mi hermano Carlos y yo. Así que así comenzó esta empresa familiar. Historia, ¿no? Que imagínate cómo se dan las cosas en la vida, ¿no? Él me invitó a que yo sea parte de la empresa y ahora soy uno de los accionistas importantes de esta compañía. Así que qué hermoso. Eso te puedo contar así. ¿Cómo te sientes, mi Santiago, haber rebobinado todo esto? ¿Por qué les contamos esto? Y ahora ustedes ya van a entender por qué es conociendo al candidato, ¿no? ¿Cómo conocen ustedes a la persona? ¿Cómo conocen al humano? ¿Cómo conocen a este infantil? ¿Cómo conocen al adolescente? ¿Cómo conocen al profesional? ¿En dónde se enamoró? Y así es importante ir deduciendo esto, comprimiéndolo un poquito más, porque Santiago Manrique ahora está como candidato al Consejo Metropolitano de Quito, y ahí es donde usted va a decir, no, ahora sí me va a entender por dónde le entra el agua al coco. Y nosotros, como medio de comunicación, encantado de tener esta entrevista con este quiteño más quiteño que nadie, como él lo dijo al inicio de su intervención. Mi querido Santiago, ¿cuándo llega
ni siquiera la musa, sino cuando llega a posesionarse Santiago Manrique para ahora ser catapultado como un futuro concejal de este lindo Quito de mi vida, y que hay muchas cosas que cambiar. Porque si regresamos a hablar de la calle Naciones Unidas de América cuando tú estabas jugando debajo del puente a desnivel, pues ahora eso ya tiene muchos años y tal vez está deteriorado. ¿Por qué aceptó o por qué aceptaste ser candidato al Consejo Metropolitano de Quito? ¿Por qué la política ahora? Por mi profundo amor a esta ciudad. El profundo